El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bien, seguimos en Mercado por Expertos, en este caso para hablar de la industria plástica, uno de los sectores que ha sufrido varios golpes fuertes, si se quiere, en los últimos tiempos y que tiene algunas dificultades, mientras buena parte del sector espera por una ley del envase que de alguna forma ayude a gestionar inteligentemente los residuos. Para hablar sobre el tema, hoy me acompaña el licenciado Antonio Paolini, presidente de la CAIP, la Cámara Argentina de la Industria Plástica. Buen día, ¿cómo estás, Antonio? Gracias por venir. Buen día, Nino, gracias por la invitación. Como siempre, un placer de acompañarte y conversar sobre estos temas que nos preocupan mucho. Efectivamente, preocupan y ocupan, me imagino, a la Cámara de la Industria Plástica. Vos comentaste el tema de la ley de envase, que es una ley que está derivada de lo que hicieron en Europa ya hace muchos años, con lo que allá se llamó Ley de Punto Verde, y hace casi 20 años que se está trabajando en el país con distintos proyectos, y por distintas razones no hemos llegado todavía a buen puerto. Creo que hoy hay una necesidad mucho más imperiosa de la que hubo en sus orígenes, porque la ley de envase nos permite gestionar mucho mejor los residuos, trabajar en la recolección diferenciada, y no hablamos solo de plásticos, hablamos de todos los residuos, llámese cartón, hojalata, papel, vidrio y plásticos, para poder darle un nuevo uso a estos materiales. A través del reciclado. A través del reciclado, que si no estuvieran separados y vueltos a sus fuentes, sería una basura. Claro. Claro, efectivamente. Y también hablaba de los golpes sufridos en los últimos años. Básicamente me refiero a la prohibición del uso de las bolsas en supermercados, y en este último verano que está llegando a su fin, de la prohibición de los sorbetes y de los vasos en algunas playas. Algo que supongo que tanto para ustedes como para Ecoplas fue un balde de agua fría, de plástico, por cierto. Sí, en esto estamos trabajando, estamos sinceramente muy preocupados. Creemos que, de nuevo, los legisladores muchas veces lo que hacen, toman el camino más sencillo, que es el de prohibir en lugar de educar. El tema de los sorbetes y los vasos, hoy por hoy está en el municipio de Pinamar, hemos trabajado con ellos, en un principio habían entendido y lo iban a modificar estas ordenanzas, que son ordenanzas municipales, no son leyes, y después, bueno, por razones políticas tomaron otro camino. Nosotros seguimos trabajando en la conciencia, en la educación, creemos que el camino es la recolección y la clasificación, recolección y reuso. Por supuesto, es una economía circular donde también el uso responsable de los plásticos es importante. Y como ejemplo de la prohibición de los sorbetes, se da en un momento que es muy raro, porque estamos preocupados por el hantavirus que ha reaparecido, que sabemos cuál es el origen, y justamente un sorbete o un vaso descartable ayudaría a que no hubiera un contacto con una superficie que pudiera haber tenido presencia de heces de ratas. Entonces, pensamos que hay visiones distintas, estamos trabajando en esto, pero bueno, existe y ni siquiera es algo que uno pueda decir, esto se da a nivel mundial. Es cierto que hay una concientización en la economía circular en el mundo, y los sorbetes forman parte del mundo de los plásticos y de
problemas y soluciones que se pueden tomar. En algunos lugares de Estados Unidos prohibieron la entrega de los sorbetes a menos que el usuario lo pida. O sea, el sorbete está a disposición, no lo entregan con la bebida, pero si uno lo pide está a disposición. Es lo mismo que hizo el gobierno de la ciudad en los restaurantes con la sal. No prohibieron la sal, prohibieron poner la sal en la mesa, pero si uno quiere usar sal, la pide y la tiene. Hablaste de Estados Unidos. ¿Cómo está en otros países del mundo, en especial Estados Unidos, el uso de las bolsas de plástico? Varía mucho en Estados Unidos de estado a estado por las distintas legislaciones. No hay prohibiciones expresas en ningún lugar, sí hay prohibición de entregarla gratis en algunos lugares, entonces se cobran y el público la sigue usando. En otros lugares no existe ni siquiera eso y uno no ve el problema. Por ejemplo, en la Florida uno va a un supermercado y son capaces de envolver un envase de vidrio en 3 o 4 bolsas camiseta para protegerlo y después ponerlo en 2 bolsas más para llevarlo adecuadamente. Qué dispersión de conceptos, ¿no? Y uno no encuentra productos mal dispuestos. Claro. ¿Por qué? Porque existen lugares donde disponerlos, existe conciencia, existe educación. Cultura también, ¿no? Cultura. Acá uno va por la calle y si quiere tirar un papel en un cesto de basura, por ahí tiene que caminar 200 o 300 metros para encontrar uno. Entonces, es natural que el ser humano, si no tiene un control y si no tiene una ayuda como para disponer eso, por ahí lo tire donde no debe. Por supuesto. Ayer el jefe del gobierno de la ciudad comentaba que las campanas para la separación de los residuos, para los reciclables, no estaban funcionando, no explicó por qué razón en la ciudad, y los estaban reemplazando por los centros de recolección en las plazas. O sea, van a obligar a todo el mundo a llevarlos hasta la plaza más cercana. Claro, entonces yo lo primero que me pregunto es a qué distancia están las plazas de los domicilios y qué voluntad va a tener la gente de hacer eso. Claro. Y por otro, qué tamaño tiene que tener ese centro para que no sé cuántas manzanas a la redonda pueda recibir todo esto. El problema es complejo, el problema es político, creo que lo tenemos que resolver entre todos, con buena voluntad y con conciencia. Antonio, ¿cuánto plástico se recicla, hay disponible para reciclar en la Argentina? ¿Me puse en un brete? No es un brete. Pensemos, en Argentina se reciclan entre el 30 y el 50% de los plásticos, dependiendo del tipo de plástico. Recordemos algo que es importante. Casi el 50% de los plásticos van a bienes durables. Entonces, uno no va a pensar que el interior de una heladera se va a preocupar cómo se recicla, porque son productos que por ahí duran 10 o 15 años. Entonces, el 50-55% de los plásticos que son de un solo uso, ahí es donde empezamos a ver el reciclado, o la posibilidad de reciclado. Del total de los plásticos, como te decía, entre 30 y 50 se recicla. Este año pasado hubo algunas dificultades, por ejemplo en el caso del PET, que hubo empresas importantes recicladoras de plástico que ante la caída del consumo y la caída de oferta de botellas usadas, tuvieron que recurrir a importación de fardos de plástico para mantener las fuentes de trabajo. ¿Cuánto cayó el consumo de plástico? En promedio 30-35%, en el caso del PET se estima en valores semejantes también. Y entonces tuvieron que recurrir a la importación para reciclar y generar nuevos envases. Importamos basura para transformarla en materia prima. Gracias, Antonio. Por favor. Como siempre, fue muy amable e instructivo. Realmente impresionante lo que acabas de ¿Sabés que si comentar. me dejas hablar? No, por supuesto, hay mucho para contar. Bueno, pero te vamos a convocar en otro Cuando quieras, momento, Nino, con todo gusto. Gracias. Antonio Paulini, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica. Es todo por ahora. Después de la pausa, más Mercados por Expertos.